Una oscura y sombría noche de febrero, en una ciudad vibrante como Los Ángeles, el destino de una joven tomó un giro inesperado. Elisa Lam, una estudiante canadiense, llegó a un hotel aparentemente inofensivo, sin saber que en menos de 2 semanas su nombre se convertiría en sinónimo de misterio, conspiración y preguntas sin respuesta. Esta es la inquietante historia de una desaparición que, más de una década después, sigue fascinando y aterrando a quienes se atreven a adentrarse en su misterio. Era el 26 de enero de 2013 cuando Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, descendió del tren que la había llevado a Los Ángeles. Había llegado a la ciudad con un propósito claro: explorar, descubrir y, sobre todo, hacer frente a sus propios demonios. Elisa no era una turista común. Con una mirada curiosa y un alma inquieta, se había embarcado en un viaje en solitario a través de los Estados Unidos, documentando cada paso en su blog personal y en las redes sociales, donde compartía fotos de sus aventuras y pensamientos profundos sobre la vida. Pero, detrás de esa apariencia alegre y extrovertida, Elisa llevaba una carga emocional considerable, marcada por una historia personal de lucha contra la depresión y el trastorno bipolar. Elisa eligió alojarse en el Cecil Hotel, un establecimiento que parecía ideal para alguien de su espíritu independiente. El Cecil era un hotel económico, con una apariencia aparentemente normal, pero con una historia más oscura de lo que cualquier huésped podría imaginar. En sus primeros años de funcionamiento, el hotel fue un lugar de lujo, pero a lo largo de las décadas se transformó en un refugio para turistas de paso, y en algunos casos, para aquellos que huían de algo más oscuro. La decadencia del lugar, con su arquitectura gris y su ambiente desolado, no pasó desapercibida para nadie, pero Elisa, como muchos otros antes que ella, no parecía temerle al lugar. A primera vista, parecía un hotel normal. La recepción modesta, las paredes desgastadas por el paso del tiempo y los pasillos que conducían a habitaciones sencillas. Elisa se registró como cualquier otro huésped, y con su cámara en mano y su mochila cargada con su vida, se adentró en la ciudad. En sus fotos compartidas, Los Ángeles brillaba ante ella, una jungla de concreto llena de vida, pero también de secretos. Las calles se mezclaban entre la vida cotidiana y las sombras, como si la ciudad misma estuviera guardando algo oculto. Sin embargo, Elisa nunca pareció alarmarse por la atmósfera del lugar. Su naturaleza aventurera la impulsaba a seguir adelante, sin mirar atrás. El hotel, por supuesto, no era ajeno a las leyendas que lo envolvían. Con el paso de los años, el Cecil se había convertido en un lugar maldito, marcado por sucesos extraños y trágicos. En sus pasillos, se había sentido la presencia de vidas rotas, de aquellos que se habían entregado a la oscuridad. Hombres y mujeres, algunos perdidos en la desesperación, otros huyendo de su pasado, habían hecho del Cecil su último refugio. Su historia estaba tejida con tragedias, suicidios y un sinfín de sucesos inquietantes que habían dejado su huella en las paredes de ese edificio. Incluso se rumoraba que había sido hogar de figuras infames como Richard Ramírez, el asesino conocido como el Night Stalker, quien residió allí mientras cometía sus horrendos crímenes. A pesar de esto, Elisa Lam parecía ser ajena a las inquietantes vibraciones que emanaban del lugar. Disfrutó de su primer día en la ciudad, tomando fotos de la famosa Venice Beach y explorando los bares y cafés locales. Pero mientras compartía en sus redes sociales y escribía en su blog, no era difícil notar que algo en su rostro no coincidía con el ambiente de alegría que pretendía proyectar. Había algo en su mirada, algo que se escondía detrás de la cámara y de las sonrisas que mostraba a sus seguidores, como si en lo más profundo de su ser, Elisa estuviera buscando algo más que solo vistas panorámicas o recuerdos de viaje. Buscaba respuestas, quizás sin saberlo. A pesar de todo, Elisa parecía sentir una conexión especial con Los Ángeles, con su caos y su energía, pero pronto el destino jugaría su carta más oscura. Al día siguiente, Elisa se acomodó en su habitación en el Cecil, una habitación modesta, con paredes que parecían estar cargadas de historias pasadas. La ciudad, tan vibrante y llena de luz, comenzó a desvanecerse para ella, y en su lugar, solo quedaban sombras que la acechaban desde los pasillos del hotel. Poco sabía Elisa Lam que ese lugar, tan aparentemente común, sería testigo de su última estancia, y que los días siguientes serían los más extraños y aterradores de su vida.
En las horas que seguirían, Elisa se adentraría en un laberinto que parecía no tener salida, enfrentándose a sus propios demonios, rodeada de misterios que nunca serían desvelados por completo. A medida que pasaron los días, algo comenzó a cambiar en Elisa Lam. El brillo en sus ojos, que al principio había capturado la esencia del viaje y la aventura, empezó a desvanecerse. Su comportamiento, una vez extrovertido y lleno de entusiasmo, se tornó más errático y por momentos, inquietante. Los que la rodeaban comenzaron a notar que había algo extraño en su forma de moverse por el hotel y por la ciudad, como si el peso de algo invisible estuviera oprimiéndola. El 31 de enero, Elisa decidió explorar el barrio de Skid Row, un área conocida por su pobreza y su alta tasa de criminalidad. Algunos especulan que podría haber estado buscando algo más que solo las vistas turísticas. Quizás buscaba respuestas, o quizás se sentía atraída por la oscuridad que esta parte de Los Ángeles ofrecía. Sin embargo, nada indicaba que ese día fuera a ser diferente a los demás. Regresó al hotel por la tarde, y no fue hasta la noche cuando, por fin, el comportamiento extraño de Elisa alcanzó un punto culminante. Esa noche, a las 2 de la madrugada, Elisa se encontraba en el vestíbulo del Cecil Hotel, y su destino parecía dirigido hacia un lugar al que muchos otros huéspedes solo llegaban de paso: el ascensor. Nadie lo sabe con certeza, pero algo en su interior parecía haberla empujado hacia esa máquina de acero y cables. Ella subió al ascensor, pero no solo lo hizo de manera normal. No, el comportamiento de Elisa ese día fue diferente. En las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad, que posteriormente se filtraron al público y generaron una oleada de teorías, se observa cómo Elisa entra al ascensor, pero no como una persona cualquiera. En lugar de presionar el botón para su piso, comienza a presionar repetidamente varios botones, una acción que en sí misma parece desconcertante. La cámara la muestra, luego, mirando hacia afuera del ascensor, como si esperara que alguien la siguiera, o quizás, como si intentara escapar de algo que estaba a punto de suceder. Sus movimientos son erráticos, sus manos se mueven con cierta desesperación, y la mirada perdida de sus ojos parece dirigirla hacia algo invisible, algo que no se ve, pero que sin duda la está observando. Parece que Elisa se siente atrapada en ese pequeño cubículo de acero, como si estuviera buscando una salida, pero al mismo tiempo parece estar paralizada, sin saber hacia dónde ir. En algunos momentos, su cuerpo se agacha y se asoma por las esquinas del ascensor, mirando con ansiedad hacia afuera, como si viera algo que no podía comprender, algo que quizás solo ella podía percibir. Los movimientos que realiza parecen no tener lógica, como si estuviera en una conversación con alguien que no está allí. ¿Qué veía Elisa Lam en ese momento? ¿Qué la aterrorizaba tanto? En un punto del vídeo, Elisa parece perder el control y se aleja del centro del ascensor, agachándose casi hasta el suelo. La sensación de que algo está mal es palpable, pero la cámara sigue capturando su angustia en silencio. Hay una breve pausa, durante la cual Elisa se acerca nuevamente al panel de botones y presiona más, pero nada parece ayudarla. Luego, un giro extraño. Elisa comienza a salir del ascensor, pero antes de hacerlo, la puerta se cierra, como si de alguna manera la máquina hubiera cobrado vida propia. El vídeo termina con el ascensor vacío y las puertas cerradas, pero Elisa nunca salió del vestíbulo. ¿Dónde fue? ¿Qué la llevó a actuar de esa manera? ¿Había algo más allá de la realidad física que estaba perturbando su mente y su percepción de lo que ocurría a su alrededor? Este comportamiento extraño y desorientado que muestra Elisa en el ascensor se convirtió en uno de los elementos más escalofriantes del caso. A lo largo de los años, se han propuesto diversas teorías para intentar explicar lo que sucedió en esos minutos grabados, pero ninguna parece encajar completamente. Algunas personas sugieren que Elisa pudo haber estado sufriendo un episodio de trastorno bipolar o de ansiedad extrema, mientras que otros especulan que las drogas podrían haber jugado un papel en su estado. Sin embargo, la autopsia no mostró rastros de sustancias ilegales en su sistema, lo que deja espacio para la incertidumbre. El comportamiento de Elisa en el ascensor es como un enigma encerrado en un breve instante de vídeo, un instante que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué estaba pasando por su mente en esos momentos? ¿Qué veía, o más bien, qué sentía, que la hizo actuar de esa forma?
Este desconcierto y el aura de misterio que rodea sus últimas horas dan comienzo a lo que sería una desaparición aún más misteriosa, de la cual el mundo nunca dejaría de preguntarse. Después de la perturbadora grabación del ascensor, Elisa Lam desapareció sin dejar rastro. La mañana siguiente, el hotel ya estaba al tanto de su ausencia, y el personal comenzó a preguntar por ella. El tiempo pasaba, y las horas se convirtieron en días. Los huéspedes del Cecil Hotel se mostraron preocupados por la joven canadiense, pero nadie pudo ofrecer información clara sobre su paradero. La policía fue alertada, y comenzó la búsqueda. Pero el Cecil Hotel, con sus pasillos largos y oscuros, parecía no querer entregar fácilmente su secreto. Elisa Lam se había esfumado, y aunque las autoridades realizaron varias búsquedas en el hotel, no encontraron ninguna pista. Nadie vio nada extraño. Nadie pudo decir con certeza en qué momento exacto había desaparecido. Nadie, excepto el propio hotel, que guardaba sus secretos entre las paredes de madera envejecida y las grietas que marcaban el paso del tiempo. Pasaron días sin avances. Los detectives comenzaron a explorar diferentes teorías. ¿Había decidido escapar de algo? ¿Podría haber sido víctima de un secuestro? ¿O tal vez una huida impulsiva? Sin embargo, no había señales de lucha ni rastros de su presencia fuera del hotel. La inquietud se apoderó de todos, pero lo que sucedió después fue aún más aterrador. El 19 de febrero, casi 3 semanas después de la desaparición de Elisa, la búsqueda tocó un giro espantoso. El personal del hotel, alarmado por las quejas de los huéspedes sobre el sabor y olor del agua en el edificio, se dirigió a los tanques de agua en el techo para investigar el problema. Lo que encontraron en el tanque de agua, ubicado a más de 3 metros de altura, fue una visión que heló la sangre de todos. El cuerpo de Elisa Lam fue descubierto flotando en el agua, desnudo y sin vida. Al principio, los trabajadores pensaron que podría ser un error, una cruel coincidencia, pero al confirmarse la identidad de la joven, la horrorosa realidad se instaló. Elisa Lam estaba muerta, y lo peor de todo era que su cuerpo había permanecido allí durante días, sin que nadie lo supiera. El agua que los huéspedes bebían, la misma que usaban para ducharse y lavarse, había estado contaminada por la presencia del cadáver. ¿Cómo había llegado allí? El techo del hotel no era un lugar fácil de acceder, y el tanque de agua estaba sellado con un candado. Se necesitaba un esfuerzo considerable para acceder a él. A pesar de esto, Elisa Lam logró llegar hasta allí, de alguna manera, y caer en el agua, donde su cuerpo flotó durante todo ese tiempo sin ser detectado. ¿Cómo pudo subir a ese lugar sin que nadie la viera? ¿Cómo logró entrar al tanque sin dejar rastros de su presencia? Los informes iniciales indicaron que la causa de su muerte fue ahogamiento, pero las circunstancias que rodearon su desaparición y hallazgo dejaron muchas preguntas sin respuesta. La puerta del techo estaba cerrada con llave, lo que hacía casi imposible que alguien la hubiera seguido sin ser visto. No había huellas de lucha ni signos de que Elisa hubiera sido atacada, lo que hizo que los investigadores comenzaran a cuestionar si su muerte fue realmente un accidente o si algo más oscuro había estado en juego. Las cámaras de seguridad del hotel no mostraron a nadie más cerca del techo en ese momento. Nadie vio a Elisa Lam acercarse al área del tanque de agua, ni se registraron movimientos extraños por parte de otras personas. La única pista visible era el comportamiento extraño que había mostrado en el ascensor, pero eso no explicaba cómo había llegado hasta allí, ni mucho menos cómo había terminado en el agua. Cada respuesta que se ofrecía parecía solo abrir nuevas puertas hacia más preguntas. El hallazgo del cuerpo de Elisa Lam en el tanque de agua fue un golpe mortal para los investigadores, quienes se enfrentaron a una maraña de incógnitas que, hasta el día de hoy, siguen sin resolver. La tragedia de Elisa dejó a todos con una sensación de incomodidad y desconcierto, preguntándose qué tipo de fuerzas invisibles habrán jugado su papel en su desaparición y trágico final. ¿Fue un accidente, un suicidio o algo mucho más siniestro? A pesar de la autopsia y las investigaciones, la verdad completa sobre su muerte sigue siendo un misterio sin resolver. Tras el hallazgo del cuerpo de Elisa Lam, la noticia se extendió rápidamente por los medios, pero más allá del impacto inmediato de su trágica muerte, lo que realmente capturó la atención del público fueron las teorías que comenzaron a surgir. Las preguntas,
lejos de encontrar respuestas claras, solo engendraron más dudas. ¿Cómo había llegado Elisa Lam al tanque de agua? ¿Por qué su comportamiento en el ascensor era tan extraño? ¿Qué pasó realmente durante esos días que permaneció desaparecida? Las teorías más simples comenzaron con los trastornos mentales que Elisa había mencionado en sus escritos y publicaciones. Su historial médico incluía episodios de depresión y trastorno bipolar, y algunos especularon que ella pudo haber experimentado un episodio psicótico que la llevó a actuar de manera errática en el ascensor. El hecho de que el vídeo mostrara un comportamiento tan extraño y descontrolado encajaba con la idea de que Elisa había estado lidiando con una crisis mental severa. Sin embargo, el informe de la autopsia no reveló signos claros de trastorno mental que pudieran haber causado su comportamiento. No se encontraron rastros de droga o alcohol en su sistema, lo que descartó rápidamente la hipótesis de que la joven estuviera bajo los efectos de alguna sustancia que explicara su comportamiento extraño. Esto dejó la puerta abierta a teorías más oscuras y perturbadoras. Algunos comenzaron a especular que Elisa Lam podría haber sido víctima de una especie de ataque sobrenatural. Esta teoría surgió a raíz de la conocida historia del Cecil Hotel. Aquellos que defendían esta idea apuntaban a los oscuros antecedentes del lugar, e incluso la presencia de Richard Ramírez, el Night Stalker, que había residido en el hotel durante su escalofriante serie de crímenes en la década de 1980. Algunos creían que el hotel estaba maldito, y que Elisa Lam, de alguna manera, había sido la última víctima de una fuerza oscura que acechaba las habitaciones de este lugar siniestro. Por otro lado, había quienes no descartaron la posibilidad de un crimen. Aunque no había signos evidentes de lucha o violencia en el cuerpo de Elisa, las circunstancias de su desaparición y el hecho de que fuera hallada en el tanque de agua generaron suspicacias. Los defensores de esta teoría especulaban que alguien pudo haber empujado a Elisa hacia el tanque, y que su muerte fue disfrazada de un aparente accidente. La falta de cámaras de seguridad en las zonas clave del hotel dejó espacio para especulaciones sobre qué pudo haber sucedido en esos momentos cruciales. Sin embargo, al no encontrar pruebas concluyentes de que alguien más hubiera estado involucrado, la policía se vio obligada a seguir la teoría del suicidio accidental. La idea era que Elisa, en un momento de crisis mental, pudo haber subido al techo del hotel y accidentalmente cayó al tanque de agua. Pero el hecho de que el acceso al techo estuviera cerrado con llave y que Elisa tuviera que haber forzado su entrada por algún medio fue un factor que no cuadraba con esta teoría. Si ella hubiera estado tan perturbada como para saltar al agua, ¿cómo había logrado llegar a tan gran altura sin ayuda? Otro ángulo que se exploró fue el estrés emocional que Elisa podría haber experimentado durante su viaje. Los expertos señalaron que la joven podría haber estado enfrentando un sentimiento de alienación durante su tiempo en Los Ángeles. Estaba lejos de su hogar, en una ciudad extraña, y sin el apoyo cercano de familiares o amigos. Podría haber estado buscando algo en las calles caóticas de la ciudad, algo que nunca pudo encontrar. Pero lo más desconcertante de todas las teorías fue el vídeo del ascensor, que continuó siendo el eje de la especulación. Muchos se preguntaron si había algo que no veíamos en las imágenes, algo que no podíamos entender. ¿Era un episodio de psicosis? ¿Estaba Elisa interactuando con alguien invisible, o estaba tratando de escapar de algo que no podíamos ver? Algunos sugirieron que el vídeo mostraba indicios de una interacción con un ser sobrenatural, mientras que otros hablaban de un posible juego mental o manipulación por parte de alguien o algo que no comprendemos por completo. Las teorías, aunque amplias y variadas, no lograron desvelar la verdad detrás de la muerte de Elisa Lam. El caso se convirtió en uno de esos misterios que persisten en el tiempo, dejando una sensación inquietante en aquellos que se adentran en su historia. Cada detalle, cada elemento del caso parece tener una pieza que no encaja, un rastro que nunca se sigue del todo. La joven que llegó a Los Ángeles con sueños de aventura y autodescubrimiento se convirtió en un símbolo de lo desconocido, de lo inexplicable y de lo terrorífico. Elisa Lam sigue siendo una presencia, un enigma flotante en la memoria colectiva, desafiando las explicaciones y dejando una pregunta sin respuesta. ¿Qué sucedió realmente en los días previos a su muerte? El caso, como el ascensor de aquel hotel, sigue cerrado y fuera de nuestro alcance, esperando que alguien más pueda descifrar el misterio que, por ahora,
sigue siendo suyo y solo suyo. A pesar de los años que han pasado desde su muerte, Elisa Lam no ha sido olvidada. Su historia continúa siendo una de las más inquietantes y misteriosas de la historia reciente, un relato que ha dejado una marca imborrable en el mundo del crimen real, los misterios sin resolver y las teorías conspirativas. La trágica desaparición de Elisa Lam, seguida de su hallazgo en el tanque de agua del Cecil Hotel, sigue siendo un enigma que resuena en la mente de quienes conocen los detalles del caso. El caso ha alimentado no solo a los medios de comunicación, sino también a innumerables foros en línea, donde miles de personas continúan discutiendo las posibles teorías sobre lo que realmente sucedió. El vídeo del ascensor, en particular, ha sido objeto de un sinfín de análisis. Los usuarios de Internet han detenido cada cuadro, comparando cada uno de los gestos y movimientos de Elisa en busca de pistas ocultas, tratando de entender lo que no parece tener explicación. Cada detalle, cada gesto, cada pausa se ha vuelto parte del rompecabezas, como si el vídeo fuera una cápsula del tiempo que aún guardara la clave de su misterio. Pero no solo el ascensor se ha convertido en un tema de conversación. También la historia del Cecil Hotel ha adquirido una notoriedad aún mayor gracias al caso. Muchos ahora lo consideran un lugar de mala suerte, un espacio que no solo alberga huéspedes, sino también una oscura atmósfera de tragedias pasadas. Las teorías sobre la maldición del hotel, alimentadas por la muerte de Elisa Lam, se han entrelazado con la historia del lugar, transformando al Cecil en una especie de personaje en sí mismo, una presencia sombría que parece ser una constante en la narrativa de los eventos extraños que allí ocurren. El caso también ha dejado una huella en la manera en que se investigan los casos de desapariciones. La falta de evidencia clara, el comportamiento extraño de Elisa en las grabaciones y las contradicciones en las teorías, todo ello ha resaltado las limitaciones del sistema de investigación. Los agentes, a pesar de su profesionalismo, se enfrentaron a un muro de misterio que no pudieron derribar. La controversia sobre si fue un accidente o un crimen sigue siendo debatida. Además, la muerte de Elisa Lam ha despertado una conciencia renovada sobre la salud mental, particularmente en los jóvenes que luchan en solitario contra trastornos como el trastorno bipolar y la depresión. Muchos han señalado que, aunque la causa de su muerte sigue siendo incierta, es fundamental recordar que Elisa era, ante todo, una persona que lidiaba con demonios internos. Su muerte se ha convertido en una llamada de atención sobre los desafíos invisibles que enfrentan millones de personas todos los días, y su historia ha servido para poner sobre la mesa la importancia de la atención y el apoyo en temas de salud mental. El legado de Elisa Lam, en última instancia, es la sensación de que nada es lo que parece. Sus últimos días, capturados en el vídeo del ascensor, y su trágico final en el tanque de agua del Cecil Hotel, han dejado un vacío de respuestas. A pesar de las teorías y las investigaciones, el misterio sigue sin resolverse, y lo más desconcertante es que tal vez nunca lleguemos a entender lo que ocurrió realmente en esos días oscuros. La historia de Elisa Lam sigue viva, alimentando conversaciones, teorías y documentales que exploran lo inexplicable. Su imagen ha quedado grabada en la memoria colectiva, una joven con una sonrisa en las redes sociales y un alma llena de preguntas sin responder. A medida que pasan los años, su caso sigue siendo una de esas historias que desafían nuestra comprensión, un enigma oscuro que, a pesar de los intentos por desentrañarlo, sigue envuelto en las sombras del Cecil Hotel.